la desigualdad entre derechos laborales entre hombres y mujeres. Y pues a raíz de esas manifestaciones que se dieron en esa época, en 1977, la Organización Nacional, la Asamblea General de Naciones Unidas estableció como, digamos, conmemoración el 8 de marzo, ya es a partir de 1997 en que la ONU declara como Día Internacional de la Mujer, en memoria de todas las mujeres que, haciendo uso legítimo de sus derechos, pues batallaron contra, en aquel tiempo, por discriminación por género, y que obviamente esa lucha al final ha tenido sus frutos. Y también pues se establece que en el año 1908, 129 mujeres fallecieron en un incendio en una fábrica, también en Nueva York, dado que estaban manifestando pues contra las injusticias laborales, y digamos, el patrono, en contra de esas manifestaciones, pues según la historia, cerró la fábrica y la misma se incendió, y las mujeres que estaban protestando en su interior pues no lograron salir, y como consecuencia de ello fallecieron. O sea que hay tantas, digamos, hay tantas situaciones que, o digamos, acontecimientos para celebrar este día. Hoy en día, pues la mujer juega un papel protagónico en el desarrollo de la sociedad, especialmente pues en nuestro país. Hoy pues se ha alcanzado, digamos, un auge en cuanto al desempeño y al desarrollo de la mujer en la administración pública, en la iniciativa privada, jugando pues un papel determinante en el desarrollo del mundo, y digamos en este caso en el desarrollo de Guatemala. Y por supuesto, y como dice el pensamiento, pues cada día luchan, ahí sí que en contra de muchos factores, tratando de que con su esfuerzo, con su inteligencia, con sus cualidades, con sus valores y principios, se logre, se transforme la sociedad y el mundo a un mundo mejor, al que todos aspiramos. Así es que un saludo fraternal, efusivo a todas las mujeres de Guatemala, especialmente a las mujeres de curso de la Universidad de San Carlos, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, pues nuestra admiración y respeto siempre, y especialmente en esta fecha memorable. Así es que un saludo a todas las damas de la sección E del presente semestre. Gracias, licenciado. Bien. Iniciamos entonces nuestra actividad de esta tarde-noche, tratando pues de explicar el desarrollo de la audiencia intermedia. Sabemos que hay que haciendo un análisis de conocimientos anteriores y haciendo una remembranza de ello, recordando que al concluir la etapa de investigación o la etapa preparatoria, el Ministerio Público pues tiene la obligación y la responsabilidad de cumplir con presentar su acto conclusivo en la fecha en que el juez contralor de la investigación haya señalado en la audiencia de primera declaración del sindicado, de conformidad con lo establecido en el artículo 82 del Código Procesal Penal. De manera que al concluir la etapa de investigación, pues el Ministerio Público tiene la opción de presentar cualquiera de los actos conclusivos que el Código Procesal Penal establece. Así como puede tratarse de
solicitar la apertura del juicio y formular la acusación, el sobreseimiento, la clausura, o bien un criterio de oportunidad o la suspensión provisional de la persecución penal, pues debe formular esa petición. De manera que definitivamente el Ministerio Público entonces tiene la responsabilidad de presentar cualquiera de estos actos conclusivos, pues dependerá de los medios de investigación que cuente en su poder al momento de concluir su investigación. De manera que si tiene elementos suficientes, como por ejemplo medios de investigación testimoniales, documentales, periciales, que hagan presumir o creer la participación y responsabilidad del imputado en el delito atribuido, pues tendrá que presentar una acusación y la solicitud de apertura a juicio, tal y como lo establece la ley en el artículo 324. Si por el contrario, el Ministerio Público no cuenta con medios de investigación que incriminen o vinculen al procesado con el hecho delictivo imputado, pues tendrá que pedir en su favor un sobreseimiento. Y también, sí, al concluir la etapa de investigación, el Ministerio Público no logró incorporar todos los medios de investigación y que quedaron pendientes, incorporar algunos por algunas razones, entonces pedirá una clausura provisional. O en su defecto, si en su momento o con anterioridad no planteó a favor del sindicado un criterio de oportunidad o la suspensión condicional de la persecución penal, pues puede hacerlo al concluir la investigación. Cualquiera de estos actos conclusivos que el Ministerio Público presente y con los cuales se inicia la segunda fase del proceso penal, que es la etapa intermedia, entonces se da, en este caso, el juez, también como lo señala el artículo 82, el juez señala una audiencia oral y pública para discutir el acto conclusivo que el Ministerio Público presente, cualquiera de los que yo mencioné. Pero para los efectos de clase y de curso, pues la audiencia que hoy sobre la cual vamos a discutir, es digamos, en relación al planteamiento de una acusación por parte del Ministerio Público. Toda vez que esta audiencia es la que va a realizar uno de los grupos la próxima semana, como lo señalé en la clase anterior, en el horario de clase. Pero, pues obviamente para tener, digamos, elementos para que el grupo y todos, pues, sobre todo el grupo que va a tener bajo su responsabilidad la presentación de esta audiencia, pues sepa, pues aunque posiblemente la mayoría del grupo pues ya sabe cuál es el procedimiento, digamos, que se desarrolla o las formalidades que deben observarse en la realización de audiencia intermedia. La finalidad de esta audiencia intermedia es básicamente que las partes comparezcan a la misma a presentar sus argumentaciones en relación al acto conclusivo que presentó el Ministerio Público. En ese sentido, entonces, imaginemos que el Ministerio Público presentó la acusación contra el sindicado por un delito de plagio y secuestro, porque consideró que tenía fundamento serio para poder probar en un juicio oral y público la participación y responsabilidad penal del sindicado. Y que en atención a ello, pues formuló la acusación y la solicitud de apertura a juicio. ¿Para qué?
pues en esa audiencia se discuta, y si la misma es aceptada, pues el juez ya emitirá un auto de apertura a juicio y coordinará con el tribunal de sentencia el día y la hora en que debe iniciarse el debate. Pero previo a ello, pues es menester señalar que, como dije anteriormente, para efectos del curso, pues vamos a explicar lo relativo al desarrollo de una audiencia intermedia en donde el Ministerio Público formuló la acusación. Bien, el día y hora en que el juez señaló la audiencia intermedia para discutir la pertinencia o procedencia de la acusación formulada por el Ministerio Público, pues las partes deben comparecer a esa audiencia. Es decir, les decía que la finalidad, pues, de esta audiencia es básicamente que las partes puedan exponer, puedan, digamos, plantear cada quien desde la función que desempeña los argumentos para que el juez en un momento dado deba resolver lo procedente o lo pertinente. En el caso del Ministerio Público, que es quien presentó la acusación y la solicitud de apertura de juicio, pues definitivamente en esa audiencia oral y pública, él tratará, o el Ministerio Público tratará de ratificar, de fundamentar la acusación que presentó. Y no solo con sus argumentos técnicos y jurídicos, sino también con los medios de investigación que sustentan, que fundamenten la acusación promovida. En ese sentido, entonces, ya en la audiencia respectiva, el juez, luego de verificar la presencia de los sujetos procesales, entiéndase, Ministerio Público, abogado defensor, acusado, y si hay querellantes adhesivos o querellante adhesivo, pues, y si se le ha dado participación, también estará presente en esa audiencia, con su abogado, asesor, si es que cuenta con abogado. Y también las partes civiles o las partes que hayan gestionado a la reparación digna, reclamando el pago de responsabilidades civiles por los daños y perjuicios causados por el delito. Una vez que el juez entonces haya determinado, establecido la presencia de los sujetos procesales y debidamente identificados, pues ya entonces le decía, concede la palabra al representante del Ministerio Público para que haga sus argumentaciones, es decir, que exponga de manera verbal los motivos, las razones, les decía, técnicas y jurídicas por las cuales estima o considera que el juez debe aceptar, debe admitir la acusación que presentó. Pero no es suficiente argumentar, aun y cuando pues la alocución del fiscal sea elocuente, convincente o persuasiva, no es suficiente, sino que debe de demostrar con los medios de investigación que formuló en la acusación que con los mismos existe la probabilidad de que en un juicio oral y público el sindicado o acusado pueda ser condenado por el ilícito. Entonces, esa pues es la intervención básica del fiscal o el representante del Ministerio Público. Es decir, convencer al juez que la institución que representa sí le asiste la razón en cuanto a acusar valga la redundancia, a la persona por el delito de plagio y secuestro. Y obviamente al hacer su exposición tendrá que indicar
si cuenta con testigos presenciales o la declaración de la víctima, si cuenta con las grabaciones de los audios de las negociaciones, si cuenta con características del vehículo por medio del cual se llevaron a la persona secuestrada, antecedentes penales y policíacos de los acusados, peritajes, documentos, etcétera, etcétera. Y también prueba material si tuviera en su poder. Concluida entonces la intervención del Ministerio Público, continúa entonces, el juez concede la palabra al abogado defensor. Obviamente la función del abogado defensor tendrá que consistir en cuestionar, refutar, no solo la acusación presentada por el Ministerio Público, sino también cuestionar la evidencia o los medios de investigación que presenta el Ministerio Público y que respaldan o sustentan su acusación. Y también, pues, expondrá con argumentos jurídicos y técnicos las razones o motivos por las cuales considera que la acusación del Ministerio Público no debe ser aceptada o no debe ser admitida por el juzgador. Pero por supuesto tendrá que hacer ese planteamiento. Seguidamente también se le puede conceder la palabra al acusado. Y de acuerdo al artículo 336 del Código Procesal Penal, se establece claramente qué actitud procesal puede asumir el acusado en esa audiencia oral y pública. A diferencia pues de el Ministerio Público y del defensor, la ley no especifica y no dice cuál es la actitud del Ministerio Público o la actitud de la defensa, sino la ley básicamente en el artículo 336, 337 y 338 hablan de la actitud de otros sujetos procesales. Pero como les expliqué, la actitud procesal del Ministerio Público pues será mantener la acusación y convencer al juez de que acepte la misma. Por su parte, el abogado defensor pues tendrá que refutar, atacar, por decirlo así comúnmente, refutar la acusación presentada por el Ministerio Público. Y luego, pues decía yo que el artículo 336, que habla de la actitud del acusado, el artículo señala en la audiencia que para el efecto señale el juzgado, el acusado y su defensor podrán de palabra, dice, señalar los vicios formales en que incurre el escrito de acusación, requiriendo su corrección. Puede ocurrir que el escrito de acusación contenga algunos vicios formales, es decir, vicios de forma, no de fondo, y que por tratarse de vicios de forma, pues no requieren, digamos, la anulación o no requieren la invalidez de ese escrito de acusación, sino que pues existe la opción y la oportunidad que en esa audiencia se puedan hacer las correcciones correspondientes. Por ejemplo, un vicio formal podría ser que por error se haya consignado equivocadamente un apellido del acusado, ¿ya? Que es un vicio de forma que puede ser subsanado en esa misma audiencia, ¿ya? O que, por ejemplo, al final del escrito de acusación no se haya consignado la fecha. Pues son
digamos, vicios formales que pueden ser corregidos sin que se afecte el fondo de la situación o el fondo de la controversia o del litigio. Entonces, si ocurre esta circunstancia, pues la ley permite que tanto el imputado como su defensor pueden advertir esa deficiencia o esa falencia para que se corrija en esa audiencia. El fiscal pues pueda corregir en esa audiencia. Y también la ley señala que el acusado o su defensor pueden plantear las excepciones u obstáculos a la persecución penal y civil previstas en este código. Es decir, incluso pues si no lo plantearon anteriormente, pueden en esta audiencia plantear, por ejemplo, una cuestión prejudicial, argumentando que previo a que se resuelva o continúe el proceso penal, se resuelva o se dirima una cuestión civil o administrativa que tenga relación con el proceso penal, que está siendo ventilado o conocido en un juzgado civil o en una oficina administrativa, etcétera, etcétera. O también, pues, la ley permite que puedan plantear excepciones de incompetencia, falta de acción, las que establece el Código Procesal Penal. Y también señala que puede formular objeciones u obstáculos contra el requerimiento del Ministerio Público, instando incluso por esas razones el sobreseimiento o la clausura. Esto significa que al momento de que alguien pidió la palabra. Silic. Por favor. Buenas noches. Cuando son cuestiones de prejudicialidad, por ejemplo, si hay una persecución penal, esta nace primero que una cuestión civil. ¿Cómo resuelve se puede plantear siempre este tipo de cuestión? O no sé si me doy a entender. Bueno, no creo que no me voy a entender. Bueno, la persecución penal inició primero que una cuestión civil. Ajá. En el ramo civil. Ajá. Yo la planteo una cuestión de prejudicialidad. Ajá. Ya en juicio, la pregunta es si le dan trámite se establece que ya se había iniciado una persecución penal. O definitivamente si hay una civil posterior, aunque sea posterior, se debe continuar con la persecución penal. Esa es mi pregunta, Lee, disculpe. No tenga pena. Bueno, aquí pueden darse dos situaciones. Primero abordemos lo relacionado a que imaginémonos que vamos a poner como ejemplo el delito de usurpación. Imaginémonos que una persona presenta una denuncia contra otra por el delito de usurpación, argumentando que mediante métodos violentos pretende despojarlo de su propiedad. Y como consecuencia de ello, presenta una denuncia para que se investigue la comisión de ese hecho delictivo. Pero puede ocurrir que en la vía civil o en un juzgado civil se esté tramitando un juicio ordinario en donde tanto la víctima como el imputado reclaman derechos de propiedad o de posesión sobre el inmueble que en este caso la víctima señala que existe la pretensión de despojarlo. Prácticamente ahí simultáneamente hay dos procesos. Uno en la vía civil, en donde se discute el derecho de propiedad y de posesión, y por otro lado, una denuncia en la vía penal, en donde se trata de deducir si el sindicado incurrió o en el delito de usurpación. Entonces, el acusado o el sindicado puede plantear una cuestión prejudicial.
obstáculo a la persecución penal y civil, con la finalidad de que el proceso penal no continúe su desarrollo o su curso en tanto no se resuelva en la vía civil quién de los litigantes tiene derecho de propiedad sobre ese inmueble que está siendo objeto de litigio. Es decir, que en un momento dado él puede decir, miren, yo también, él puede argumentar, yo tengo derecho sobre ese bien inmueble y lo acredito con el testimonio de escritura pública o con certificaciones del registro de la propiedad, y que ese inmueble que aduce el denunciante, que es de su propiedad, pues no es así, porque yo estoy en la vía civil demostrando que tengo o soy el propietario o tengo derecho sobre una parte de ese inmueble. Por lo tanto, pues en tanto el juzgado civil no dicte sentencia en la que se declare quién de los dos es el propietario, pues no puede deducirse responsabilidad penal para determinar que él está siendo, ha cometido el delito de usurpación. Entonces se plantea la cuestión prejudicial. ¿Para qué? Primero, en un juzgado civil, el juez declare quién de los dos realmente es el propietario de ese bien inmueble, o si ambos tienen derecho sobre el mismo. Y si una sentencia declara en ese sentido que el denunciado en el proceso penal sí tiene derecho sobre la propiedad, pues definitivamente no tendría, podría desestimarse esta denuncia penal o sencillamente suspender el proceso penal por esa razón. Ahora, si un juzgado civil, el juez dice que el denunciado no tiene ningún derecho sobre ese inmueble porque no aportó ninguna prueba que lo acredite, pues entonces, ahí sí procedería la denuncia por usurpación, porque ya se determinó en un juicio civil que él no tiene ni derecho de propiedad ni de posesión sobre el inmueble y que su actitud al querer despojar al otro del bien se encuadra en el delito de usurpación. Entonces ahí continuaría el proceso penal, porque esa cuestión prejudicial fue declarada sin lugar, es decir, el juicio civil fue declarado sin lugar. La finalidad de la, cuestión prejudicial es, por decirlo comúnmente, detener temporal o en forma definitiva un proceso penal. En cuanto a la otra situación que planteaba el compañero, que primero primero se da un proceso, una denuncia, se inicia un proceso penal y que posteriormente en la vía civil se inicie también un proceso de esa naturaleza que tenga relación sobre lo mismo en el caso de la usurpación, pues ahí también podría en un momento dado, estando ya en trámite el proceso penal, en este caso el sindicado sí tiene medios de comprobación que justifiquen que él tiene derecho de propiedad o posesión sobre la cuestión prejudicial, pues podría plantear la cuestión prejudicial diciendo de que o argumentando que él promovió en la vía civil un juicio ordinario alegando derecho de propiedad y posesión sobre el inmueble que dice el denunciante que está siendo objeto de posible despojo. Entonces, así como puede plantearse antes del proceso penal, puede plantearse durante el desarrollo del proceso penal. Y si el juez penal declara con lugar la cuestión prejudicial, pues entonces se suspende el trámite del proceso penal. ¿Ya?
En tanto, desde el momento en que se plantea la cuestión prejudicial, el juez puede suspender el trámite del proceso penal provisionalmente. Y si al final se declara con lugar la cuestión prejudicial, entonces ya el juez declara la suspensión en forma definitiva del proceso penal. Contrario censo, si la cuestión prejudicial se declara sin lugar, el proceso penal sigue su marcha. No sé si con eso queda la pregunta aclarada. Gracias, Lick. Sí, de hecho sí. Con este segundo caso es lo que realmente estaba queriendo saber, Lick. Muchas gracias. Para servirle. Bien, entonces decía que la ley es clara en cuanto a la etapa de audiencia intermedia, que cuál es la función de cada uno de los sujetos procesales. Si dentro del proceso penal hay querellante adhesivo, pues veamos qué es lo que dice el artículo 337 del Código Procesal Penal. Si alguien me puede apoyar dándole lectura a ese artículo, por favor. Actitudes. Dale. Sí, buenas tardes. Muchas gracias. Bien, la ley en este sentido dice que en la audiencia el creyente o quien sin éxito haya pretendido hacerlo podrá. Ya, entonces también el creyente en esta audiencia tiene intervención y su participación se circunscribe a indicar, en primer lugar, dice adherirse a la acusación del Ministerio Público. Es decir, que el Ministerio Público planteó la acusación, entonces el creyente adhesivo se pronuncia en esa audiencia manifestando que se adhiere o sencillamente acuerpa, respalda la acusación que presentó el Ministerio Público. Esa es una actitud que puede asumir. Y para el efecto, pues puede exponer sus argumentos y distintos o similares o en algunos casos idénticos a los que presentó el Ministerio Público. Aunque en la práctica y en la realidad muchas veces el querellante adhesivo se concreta únicamente a decir me adhiero a la acusación presentada por el Ministerio Público, sin digamos, expresar argumentos. Sobre todo si el querellante no cuenta con abogado, director o asesor. Pero si el querellante cuenta con abogado, director y asesor, será el abogado el que tome la palabra y exponga sus argumentos, por qué considera que se adiciona o se incorpora, no se incorpora, sino se adhiere a la acusación que presentó el Ministerio Público. ¿Ya? Y en ese sentido, pues, también la ley dice que puede el querellante adhesivo en esa audiencia decir que no acusa, ¿ya? Es decir, el Ministerio Público presentó acusación. El querellante tiene dos alternativas. Uno, adherirse a la acusación presentada por el Ministerio Público y la otra es no adherirse, sencillamente manifestando que no va a acusar, sino que únicamente el Ministerio Público es el que continuará con la acusación. Pero eso no significa que el querellante deje de tener intervención o participación en el desarrollo del proceso. Él seguirá siendo querellante, sobre todo si en la etapa intermedia ya se le dio una intervención definitiva, pues él seguirá como sujeto procesal hasta el final, pues por supuesto hasta
juicio oral y público y las impugnaciones, pues de acuerdo a la ley, en la etapa de ejecución ya no tiene participación el querellante adhesivo. Entonces, si él va a adherirse a la acusación, pues lo indicará, y si no, pues también indicará que no acusará. También la ley le permite al querellante señalar vicios formales en que incurre el escrito de acusación, requiriendo su corrección. Es decir, les decía yo que puede haber error en el escrito de acusación, en fechas, nombres, algún dato que realmente no afecte el fondo de la acusación y que puede ser consignado, corregido por el fiscal. Y también dice la ley objetar la acusación porque omite algún imputado o algún hecho o circunstancias de interés para la decisión penal, requiriendo su ampliación o corrección. Básicamente esto puede ocurrir cuando la acusación se presenta contra varios imputados y varios hechos delictivos. Por ejemplo, una organización delictiva que se dedica a la extorsión o a la asociación ilícita o plagio o secuestro, que generalmente en este tipo de tipos penales siempre no es solo una persona la que delinque, sino que es toda una organización y que cada quien tiene una función que desarrollar en esa actividad delictiva. Y entonces puede suceder que al haber 3, 4 sindicados y el Ministerio Público haya omitido a uno de los acusados, entonces pues se puede en esa audiencia el querellante, digamos, objetar la acusación, pues haciendo ver esa deficiencia. Y también puede ser la otra situación en que la acusación implique el señalamiento o la imputación de varios hechos delictivos contra los acusados, que no solo sea plagio o secuestro, sino además asesinato y otros tipos penales, y que por alguna circunstancia pues se omitió hacer la imputación en la acusación del hecho, por ejemplo, por un asesinato. Entonces, pues también ahí existe la opción de que el querellante haga la observación respectiva para que la acusación pues se amplíe o se corrija. ¿Alguna pregunta hasta el momento, compañeros? De mi parte estamos bien, Lick, gracias. Lick, disculpe que lo interrumpa, solo me escribieron unos compañeros que están intentando ingresar a la clase. Pero aquí no me aparece de que quieran ingresar, porque vamos a ver. No, cuando quieran ingresar, pues a mí me aparece ahí que debo admitirlos, pero hasta el momento no me aparece nadie que quiera conectarse. Lick, ya verifiqué. Los compañeros son de la sección F pensando que son de la sección E. Porque hoy les toca a ellos segunda hora. Disculpen. No tenga pena, muchas gracias. Bien, perdón por la interrupción. Pues les decía entonces que si no hay preguntas, pues ya entonces vemos lo que establece el artículo 338 del Código Procesal Penal en cuanto a las facultades que tienen las partes civiles en esa audiencia intermedia. Y ahí prácticamente las partes civiles tienen básicamente 2 actitudes procesales. Por un lado, concretar detalladamente los daños emergentes del delito, cuya reparación pretenden. Es decir, deben ser precisos, concretos, claros, categóricos, en señalar, en detallar los daños y perjuicios causados por la comisión del delito. ¿Ya?
o daño patrimonial, daño psicológico, daño patrimonial, etcétera, etcétera. ¿Y en qué consistieron esos daños? Y que los mismos son producto o consecuencia de la comisión del hecho delictivo por parte del sindicato. Y además deben indicar o señalar, cuando sea posible, el monto o el importe aproximado de la indemnización económica o pecuniaria que pretenden, o la forma de establecerla. Es decir, tienen que ser precisos en eso, porque al final, a la hora de que se declare con lugar la reparación digna y el juez tenga que, resolver en cuanto a las responsabilidades civiles emergentes del delito, pues tendrá que tener los elementos necesarios y suficientes para indicar que en efecto sí se acreditaron los daños y perjuicios y que el monto o la cantidad pecuniaria requerida por las partes civiles pues se ajusta o es proporcional a los daños y perjuicios causados. Y esto es importante porque si ellos dejan de cumplir con esos dos presupuestos, dice el artículo en la parte final que se considerará como desistimiento de la acción. Ahí la importancia de cumplir con esos dos requisitos. Porque si no lo hacen, entonces el juez al momento de resolver, si no tiene elementos para tomar la decisión, pues sencillamente él dirá que se tiene por desistido de la, de la reparación digna, porque las partes civiles no proporcionaron, no indicaron los daños y perjuicios ni el monto o la indemnización correspondiente. Bien, entonces, como vemos hasta el momento, pues en esa etapa intermedia, cada uno de los sujetos procesales tiene la función o el papel que desempeñar. Y pues obviamente el juez, que es el que dirige la audiencia, pues tendrá que estar atento, tendrá que estar ahí sé que compenetrado en la realización de esa audiencia para que la misma se desarrolle con las formalidades y los requisitos que establece la ley, en este caso el Código Procesal Penal. Algo que es importante también en esta audiencia es lo que establece el artículo 339. Fíjense que aquí es donde también se considera que podría haber una desigualdad procesal que en un momento dado pudiera atentar contra lo regulado en el artículo 4 de la Constitución de la República, que establece que en materia legal todos tenemos los mismos derechos y tenemos las mismas obligaciones. Sin embargo, en este artículo dice: en la audiencia el acusado, su defensor y las demás partes podrán oponerse a la constitución definitiva del querellante y de las partes civiles e interponer las excepciones que correspondan. Imagínense que en efecto el acusado o su defensor se opongan a que el querellante sea aceptado en forma definitiva dentro del proceso y que el juez admita esa petición, prácticamente el querellante quedaría fuera del proceso. Y entonces ahí hay una desigualdad procesal porque siendo la víctima, siendo el afectado directamente y personalmente, ¿por qué es que hay que otorgarle una definición, una constitución definitiva? Y si él no requiere en esa etapa intermedia que se le dé una intervención definitiva, prácticamente quedaría fuera del proceso. Lo que implica una desigualdad procesal
en relación al imputado. Entonces, considero que realmente no debería de darse esa situación, porque estaría entonces el creyente o la víctima en una desventaja, y que en cualquier momento, si el juez admite la oposición que presenta el defensor o el acusado, pues sencillamente tanto el creyente como las partes civiles podrían en un momento dado quedar fuera del proceso. Bien. Algo también importante es que en esa audiencia, digamos, ya señalamos que la audiencia de etapa intermedia, pues tiene, como lo dice el artículo 340, tiene como finalidad discutir sobre la pertinencia del requerimiento fiscal. Es decir, cuando la ley habla del requerimiento fiscal, porque este planteamiento puede ser cualquiera de los actos conclusivos, como les decía. Ahorita estamos refiriéndonos a una acusación porque como la audiencia que se va a celebrar por el grupo 15 la próxima semana va a consistir en una audiencia intermedia donde se va a discutir la procedencia o improcedencia de la solicitud de apertura de juicio y acusación por parte del Ministerio Público. Sin embargo, el artículo 340 se refiere a cualquiera de los actos conclusivos, porque como ya indiqué al inicio, puede ser que el Ministerio Público al concluir la investigación no presente acusación ni solicitud de apertura de juicio, sino un sobreseimiento o una clausura, y pues cualquiera de esos dos planteamientos se discuten en esta audiencia de etapa intermedia. Y pues en esa misma audiencia el juez, luego de escuchar a las partes, luego de escuchar los argumentos del Ministerio Público, de la defensa, del querellante, de las partes civiles, pues el juez tiene la responsabilidad de resolver. Entonces, el juez pues tendrá varias opciones al resolver y debe resolver inmediatamente de concluida la intervención de los sujetos procesales. Y entonces, el juez pues tendrá la obligación de pronunciarse en cuanto a la petición que formuló el Ministerio Público, en este caso, acusación. Y el artículo 341, si alguien le pudiera dar lectura, por favor, tira el juez y el plazo para hacer. Con mucho gusto, licenciado. Gracias. 341. Resolución. Al finalizar la intervención de las partes a que se refiere el artículo anterior, el juez inmediatamente decidirá sobre las cuestiones planteadas. Decidirá la apertura del juicio o de lo contrario el sobreseimiento, la clausura del procedimiento o el archivo, con lo que quedarán notificadas las partes. Si por la complejidad del asunto no fuera posible la decisión inmediata, el juez podrá deferirla por 24 horas, debiendo para ello en la misma audiencia citar a las partes. El pronunciamiento emitido por el juez ante las partes que concurran tendrá efecto de notificación para todos. A las partes que no hubieren asistido se les remitirá copia escrita de la resolución. De la audiencia, el juez levantará un acta sucinta para los efectos legales. Muchas gracias. Bien, entonces el juez, como les decía, al tomar su decisión debe valorar, digamos, es una evaluación, no valorar porque puede malinterpretarse este término, ¿verdad? Porque puede pensarse de que el juez va a valorar prueba, no, y esta no es una fase procesal donde se valora prueba, sino si va a tomar en consideración o hacer mérito de los medios de investigación que presentó el Ministerio Público en la acusación. Entonces, el juez, por un lado, sí,
cree que existe fundamento serio para llevar a juicio oral y público al acusado, pues entonces su resolución será admitir o declarar con lugar la solicitud de apertura de juicio y de acusación formulada por el Ministerio Público. Con las modificaciones o correcciones o incluso cambio de modificación en la calificación jurídica del delito, sí veré procedente. Entonces, dictará un auto de apertura a juicio o una resolución donde admita la acusación presentada por el Ministerio Público. Y en este caso, pues tendrá que también coordinar con el Tribunal de Sentencia Penal que va a conocer el debate, el día y la hora en que iniciará ese debate. Si por el contrario el juez considera que la acusación no está debidamente fundamentada y con los medios de investigación que el Ministerio Público presentó, no está convencido de la participación del acusado en el hecho delictivo y que hay una duda razonable en su vinculación a ese tipo penal, o sencillamente con todos los medios de investigación, no se puede acreditar que él participó en el delito y que aun y cuando el Ministerio Público en un momento dado ya no tenga la posibilidad de recabar más medios de investigación, pues entonces el juez puede, en lugar de admitir la acusación y apertura a juicio, sobreseer el proceso a favor del acusado. Ya, siempre y cuando pues se den los elementos o los supuestos que establece el artículo 328 del Código Procesal Penal que se refiere al sobreseimiento. Y también tiene otra alternativa. Puede ocurrir que no haya suficiente elemento para abrir a juicio y tampoco elementos suficientes para sobreseer, porque hay medios de investigación pendientes de incorporar al proceso y que por tiempo o por X o Y razón el Ministerio Público no pudo incorporar antes de que concluyera la investigación, el juez puede entonces clausurar el proceso. Es decir, de manera provisional, de manera temporal, por decirlo así, el proceso no continúa hasta que se incorporen esos medios de investigación que quedaron pendientes. Entonces, clausura provisionalmente, por eso se llama clausura provisional, porque el proceso penal se paraliza provisional o temporalmente, en tanto el Ministerio Público logra incorporar esos medios de investigación que quedaron pendientes. Y en ese sentido, entonces, el juez pues dictará la decisión que estime pertinente de acuerdo a lo que las partes le presentaron en esa audiencia. Y ya como vimos, pues de acuerdo al artículo 341, debe resolver el juez inmediatamente al concluir la intervención de las partes. Pero sí, como dice la ley, lo avanzado de la hora o lo complejo del caso, pues puede diferir la resolución 24 horas después. Esto puede darse el caso de que se haya presentado acusación contra varios acusados por varios delitos y entonces eso de una u otra manera dificulta que el juez pueda resolver en ese mismo momento. Por lo complejo del caso, pues requiere más tiempo para análisis, para estudio y para que el juez también esté convencido de la decisión que va a adoptar. Pero sí no puede excederse de esas 24 horas.
Y como les decía, si se acepta la acusación y solicitud de apertura de juicio, el juez en esa acta sucinta que dice el artículo 341 hace un resumen, ahí sí que como dice, sucinto, breve, sumario, de lo más relevante, lo más importante ocurrido en esa audiencia. Y también en esa acta, en la mayor parte de juzgados, resuelven la decisión que adoptan y declaran con lugar la apertura a juicio, tal y como la presentó el Ministerio Público, con modificaciones o ampliaciones. Sharon quería preguntar algo. Bien, entonces dictará auto de apertura a juicio. Yo en este punto quisiera apoyarme en la experiencia de José Eduardo, en cuanto si en el acta sucinta, en el juzgado donde él está, de una vez se emiten la resolución y en forma independiente, aparte de esa acta, dictan una resolución de auto de apertura, conteniendo los requisitos que establece el artículo 342. Si nos puede aportar algo, Eduardo, en ese sentido. Gracias. Lic, cuando se da auto de apertura de juicio, no Lic, solo con el acta sucinta. Ahora cuando cuando optan por el procedimiento de aceptación de cargos en la etapa intermedia, sí trabajan el auto, ¿verdad? Pero sí cuando es para el proceso, cuando es para apertura de juicio, no Lic. Sí, es en el acta sucinta, ¿verdad? Sí, correcto. Y de hecho hacen en el momento. En el acta sucinto no detallan mayor diálogo, ¿verdad? Sino que solo colocan lo que el representante del Ministerio Público argumentó, lo que el abogado defensor argumentó. Y únicamente ahí se dice que se agrega que todos los argumentos están contenidos en el audio. Sí, gracias, Eduardo. Sí, y en efecto, le preguntaba esto porque antes de la reforma del Código Procesal Penal 2011, 2009, 2007, sí se dictaba auto de apertura a juicio, independientemente del acta, porque antes no se redactaba acta sucinta, sino luego de la audiencia pues se tenía que emitir el auto de apertura que establece el artículo 342, reuniendo todos esos requisitos. Pero hoy la mayoría de juzgados en el acta sucinta, como decía José Eduardo, de una vez resuelven si se plasma la decisión del juzgador. Y pues como ustedes saben, estas audiencias quedan grabadas en discos compactos y al final pues de cada audiencia las partes solicitan copia de ese audio para que ellos puedan pues posteriormente escuchar o revisar por aquello que tengan que hacer alguna impugnación en relación a esa audiencia, aunque pues deben hacerlo en la misma audiencia si es que deben impugnar. Pero para efectos del juicio y del debate, pues se les da copia no solo del escrito de acusación, sino también de todo lo que ocurrió en esa audiencia de etapa intermedia. Bien, ¿alguna duda hasta el momento, compañeros, antes de seguir con el otro tema? Gracias, Lick, de mi parte, bien. Gracias. Bien, entonces, compañeros, después de esta etapa intermedia de donde se discute la procedencia o improcedencia del acto conclusivo del Ministerio Público, el artículo 343 habla de otra audiencia bilateral, que es el ofrecimiento de la prueba. Y si tal vez don Werner Estuardo Celis nos apoya leyendo el artículo 343, por favor.
tal, licenciado? Buenas noches. Ahorita le busco. 344 del Código Penal, ¿no? 343. 343, Código Penal. Así es. Ahorita voy, licenciado. Le leo el artículo, licenciado, disculpe. Por favor. 343. Sí. Artículo 343 del Código Procesal Penal. Al tercer día de declarar la apertura a juicio, se llevará a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba ante el juez de primera instancia que controla la investigación. Para el efecto, se le concederá la palabra a la parte acusadora para que proponga sus medios de prueba, individualizando cada uno con indicación del nombre del testigo o perito y documentos de identidad, y señalando los hechos sobre los cuales serán examinados en el debate. En caso de otros medios de prueba, se identificarán adecuadamente indicando la forma de diligenciamiento y el hecho o circunstancia que se pretende probar. Ofrecida la prueba, se le concederá la palabra a la defensa y demás sujetos procesales para que se manifiesten al respecto. De igual forma, se procederá para el ofrecimiento de prueba de los otros sujetos procesales. El juez resolverá inmediatamente y admitirá la prueba pertinente y rechazará la que fuere abundante, innecesaria, impertinente o ilegal. Muchas gracias, María Luisa. Bien, ¿por qué vamos a abordar así rápidamente esta audiencia? Porque también es una de las audiencias que va a realizar uno de los grupos la próxima semana. O la subsiguiente. Entonces, y la ley pues es clara y dice que al tercer día de declarar la apertura de juicio se llevará a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba. En esta audiencia, que es bilateral y concurren todos los sujetos procesales ante el juez contralor de la investigación, pues es para que tanto el Ministerio Público como el abogado defensor, el acusado, querellante y partes civiles presenten sus pruebas que van a ir a, digamos, a discutir, a diligenciar en el juicio oral y público. Es decir, que pueden ser pruebas testimoniales, documentales, periciales, prueba material, científica, cualquier medio de prueba, siempre y cuando haya sido obtenido lícitamente. Y precisamente para eso es que el artículo 343 indica que tanto el Ministerio Público como los demás sujetos procesales pues deben comparecer a esa audiencia. Generalmente esta audiencia, pues en esta audiencia es donde en forma verbal se presentan las pruebas que tanto el Ministerio Público como los demás sujetos procesales van a diligenciarse en el debate. Pero no obstante que la audiencia es verbal, puede las partes acompañar un escrito en donde detallan las pruebas que van a presentar, por ejemplo, declaraciones de testigos, documentos, peritajes, etcétera. Ahí sí que cumpliendo con todos los requisitos que establece el artículo 343. Y así sucesivamente, pues las partes tienen
esa posibilidad de presentar sus pruebas en esa audiencia. Y el juez pues tiene la facultad de admitir la prueba, como dice la ley, luego de que las partes finalicen su participación o su intervención, ya el juez resuelve y decide qué prueba admite y qué prueba puede rechazar. Pero el rechazo de la prueba sí tiene que sujetarse a los presupuestos que establece el artículo 343, es decir, que el juez solo puede rechazar prueba cuando la misma sea abundante, innecesaria, impertinente o ilegal. Solo por esas circunstancias el juez puede rechazar prueba, que sea abundante, que sea innecesaria, que sea impertinente o ilegal. Si una prueba, digamos, está viciada por cualquiera de estos supuestos, el juez no la debe admitir, la debe rechazar. Pero si toda la prueba presentada por el Ministerio Público, como por el defensor o acusado, está de conformidad con la ley, pues el juez tiene la obligación de aceptarla. Y cuando el juez rechaza una prueba, pues también debe fundamentar, debe motivar, razonar por qué razón es que rechaza esa prueba. Si rechaza, por ejemplo, una prueba por ilegal, pues tendrá que indicar por qué estima el juez o por qué cree el juez que esa prueba es ilegal. Porque se obtuvo mediante tortura, mediante amenaza, mediante coacción, mediante corrupción, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces tiene que indicar el juez por qué es que debe rechazar o por qué es que rechaza esa prueba. Y por supuesto, como les decía, la finalidad de esto es que los sujetos ya cuando lleguen a juicio oral y público, ya el tribunal de sentencia pues sabe qué prueba va a presentar el Ministerio Público, qué prueba va a presentar el defensor o el acusado, las partes civiles, etcétera, etcétera. Antes de la reforma del Código Procesal Penal, el ofrecimiento de pruebas se hacía en la etapa o preparación del debate ante el tribunal de sentencia. Pero se consideró que no era conveniente que el tribunal de sentencia que iba a conocer el juicio oral y público tuviera conocimiento antes del debate de esa prueba y que ellos mismos la recibieran en la fase de preparación del debate, porque eso podría generar una contaminación o un prejuicio de los jueces en relación a esa prueba. Y se consideró que mejor esa prueba se presentara ante el juez contralor de la investigación. Y que pues ya cuando el juez contralor de la investigación remitiera las actuaciones al tribunal de sentencia para la realización del debate, pues y prácticamente ya aparte de la acusación, pues ya también se adjunta la prueba presentada por los sujetos procesales. Y esta reforma que me parece a mí bastante atinada, técnica y jurídica y procesalmente hablando, porque así pues se evita de que el tribunal de sentencia, previamente a que se dé el juicio oral y público, tenga relación con la prueba, sino que ellos la conozcan hasta cuando se esté desarrollando el debate. Bien. Y luego, pues, de esta audiencia, el juez resuelve y entonces ya el juez, de acuerdo al artículo 345, debe remitir las actuaciones al tribunal de sentencia que va a desarrollar el juicio oral y público. Luego de practicadas las notificaciones a los sujetos procesales, el juez entonces, luego de aceptar la prueba de las partes, ya remite todo al tribunal de sentencia competente
previa coordinación con ellos, por supuesto, al tribunal que va a desarrollar el juicio oral y público. Y con esto prácticamente, con lo que establece el artículo 345, se concluye lo relativo a la etapa intermedia para posteriormente dar inicio a la tercera fase del proceso penal, que ya es el juicio oral y público o debate. Entonces era importante tomar estos aspectos para que tanto los grupos que van a realizar estas audiencias las semanas que vienen tengan, pues, como le digo, aunque la ley claramente establece el procedimiento, pero creí que era importante pues que lo explicáramos así de una manera sencilla, para que pues los grupos que van a presentar las audiencias correspondientes, pues independientemente de que ellos lean el procedimiento establecido en los artículos del Código Procesal Penal, pues se tenga un panorama amplio y general de cómo pues se desarrolla una audiencia tanto de etapa intermedia como de ofrecimiento de prueba para los efectos del ejercicio que vamos a tener la próxima semana. ¿Alguna duda o pregunta, compañeros? Sí. Licenciado, disculpe, dijo que con el artículo 345 se termina la segunda etapa. Ajá, ahí concluye la etapa intermedia. Muy bien, gracias. Abigail Barbero, quería preguntar algo. Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, ¿usted nos va a dar como que los lineamientos para hacer las actas sucintas de estas dos audiencias? No. Okay. ¿Y habrá alguna forma de hacerlo correctamente, de redactar correctamente un acta sucinta? Mire, generalmente le voy a decir, el acta sucinta generalmente comienza con, digamos, el número de carpeta judicial, el oficial a cargo del expediente, luego viene la designación del juzgado que está realizando la audiencia, la fecha, lugar y fecha. Luego, pues, se indica ahí qué partes están presentes. Y luego, pues, al final, no al final, sino se continúa con el acta diciendo, bueno, el representante del Ministerio Público hizo sus argumentaciones pertinentes. No se dice qué dijo ni nada, porque eso queda grabado en el disco compacto. La defensa hizo uso de la palabra y manifestó sus argumentos, el creyente y lo mismo, las partes civiles, etcétera. Y ya entonces, después de eso, ya viene la resolución del juez, en donde el juez resuelve si admite la acusación, si la admite como la presentó el Ministerio Público o hubo alguna modificación, o si hubo cambio de calificación jurídica del delito. También esa es la parte resolutiva que emite la resolución del juez. Y luego se dice que las partes quedan debidamente notificadas del contenido de la decisión, con fundamento en el artículo 160 y 169 del Código Procesal Penal. Yo me imagino que en el expediente que tal vez muchos ya tienen, porque se recuerda que en la metodología que indicamos, señalamos que debía acompañarse o faccionarse un acta sucinta. En un juzgado, puede ir usted a un juzgado de primera instancia penal o un juez contralor de la investigación y que le faciliten un acta sucinta de una audiencia de etapa intermedia donde se discute la procedencia o improcedencia de una acusación. Y se la van a proporcionar. Ok, licenciado, muchas gracias. Para servirle. Pero sí, pues que llama acta sucinta, porque lo que es un resumen nada más de lo que no, por ejemplo, el Ministerio Público hizo sus argumentaciones técnicas y jurídicas, pero eso no va en el acta sucinta porque queda grabada en el disco compacto, sino solo se
se consigna, el representante del Ministerio Público hizo uso de la palabra y expuso sus argumentaciones, y así sucesivamente. Luego viene la resolución del juez, y ahí con la notificación, ahí mismo se dice que las partes quedan notificadas, ¿sí? Así se cierra el acta. ¿Alguna pregunta más, compañeros? Todo bien, gracias. Bien, entonces, compañeros, si no hay ninguna duda, pues damos por concluida nuestra clase de esta noche. Y primero Dios, nos vemos la próxima semana en forma presencial. Pues tenemos el lunes la primera audiencia de revisión de medida de coerción por el grupo, uno de los grupos. Luego el viernes la audiencia de etapa intermedia, la que analizamos hoy. Y el siguiente lunes, creo que es en forma virtual, la audiencia de ofrecimiento de prueba. Sí, María Luisa. Disculpe, licenciado, solo quería preguntarle que si dio algunos artículos antes del 336, es que ingresé un poco tarde y no sé. Son los de 336 a 345. Ah, muy bien. Muchas gracias, licenciado. Que tenga buena noche. Buenas noches, para servirle. Bueno, feliz fin de semana y que sigan disfrutando las damas de la sección, su Día Internacional de la Mujer. Feliz noche, buen fin de semana. Gracias, Lick. Lo vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, licenciado. Gracias por sus cátedras. A la orden, para servirle. Gracias, Liz. Feliz noche. Buenas noches.